Se incrementa la crispación política, todo provocado también por ese aumento de manifestaciones ultra en contra de la amnistía. Ya han habido reacciones en la Comunitat Valenciana. Ha hablado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, condena todo tipo de violencia, pero eso sí, defiende el derecho a las manifestaciones. Con todo ello, buenas tardes, arrancamos hoy nuestra tertulia en Ágora. Analizamos también cómo va esa investidura. Hoy Pedro Sánchez se mostraba moderadamente optimista. Finalmente dice y sigue insistiendo, habrá gobierno. Arrancamos la mesa de actualidad con periodistas. Esto es Ágora. Muchos temas de actualidad que vamos a compartir esta tarde-noche con nuestros invitados. Les presento, es vicedecana de periodismo de la CEU Cardenal Herrera, Anun Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre, un placer. Crispación política, podríamos definir el titular de la Absolutamente. Absolutamente. Bienvenida, es delegado de Es Diario en la Comunitat Valenciana, siempre pendiente de toda la actualidad, especialmente la valenciana, sin olvidar la clave nacional. Álvaro Errazu, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Habrá gobierno, como dice Pedro Sánchez? Yo creo que sí. No va a haber, o no parece que vaya a haber esta semana, que bueno, todos ya en el calendario hemos puesto que no podíamos coger libre. Bueno, habrá que esperar la siguiente, ¿no? Pero todo el proceso a mí me da la impresión de que es bastante humillante. Una investidura de un gobierno de España que se negocia en Bruselas. Eso es. Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de la tarde, también analizando siempre la actualidad. Dani Navarro es CEO del periódico de aquí en la Comunitat Valenciana. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, currando un día más. Otoño intenso el que nos espera, otoño, invierno. Es que otoño es que llevamos un año intensísimo, quiero decir, llevamos un año en no parar desde las elecciones municipales y autonómicas. Parece que el tema se está ahora complicando un poquito más, vamos a ver cómo termina. A ver cómo termina. Negociaciones que se están pactando en Bruselas, decía Álvaro Errazu. Vamos a verlo porque es la última hora que nos llega desde allí. Unas negociaciones que de momento se bloquean esta semana, pero como decíamos, Pedro Sánchez se ha mostrado moderadamente optimista. Asegura habrá gobierno. Las negociaciones para llegar a la investidura de Pedro Sánchez continúan, aunque parecen haber perdido velocidad. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está en Bruselas, desde donde el expresidente catalán, huido de la justicia, Carles Puigdemont, dirige las exigencias de los independentistas de Junts, las condiciones para dar en el Congreso los votos para que Sánchez repita como presidente del Gobierno. Las conversaciones se dilatan por la redacción de la amnistía para los implicados en el proceso, por cómo y quiénes quedarían a salvo de la acción de la justicia. También se negocian detalles del acuerdo político para la legislatura. Los miembros del Gobierno en funciones mantienen la confianza en ese acuerdo. La negociación va avanzando, trabajando sin descanso cada día. Bueno, pues cada día que pasa, cada día que se avanza. La fecha tope es el 27 de noviembre. Si el Congreso no ha votado presidente en esa fecha, se convocarán nuevas elecciones. Álvaro Errazu cree que no habrán elecciones, ya habrá investidura antes de ese 27 de noviembre. Eso sí, comienza ya la cuenta atrás. Elecciones yo creo que habría si los números le saldría a Pedro Sánchez, ¿no? Es un riesgo que no creo que vaya a pasar, ¿no? Pero también es verdad que si se estira demasiado la cuerda, a lo mejor está imposibilitado para llegar a un acuerdo y por lo tanto que no haya investidura, ¿no? Estamos hablando de negociaciones, ¿no? Aquí no se negocia nada. Aquí hay una parte que impone y los otros, pues a regañadientes, vamos aceptando, diciendo, no, bueno, vamos a ver el encaje, ¿no? Aquí hay un juego de palabras y de eufemismos. Hasta ahora, en la política y en la vida real, pues bueno, la mentira, sabíamos lo que significaba, ¿no? Ahora tiene una acepción diferente. Ahora la mentira, en política, al menos en política, en mi casa todavía eso no lo hemos cambiado, podemos cambiarlo. Es cambio de opinión, ¿vale? Yo creo que los ciudadanos son cosas que no entendemos, no llegamos a entender cómo alguien que se compromete con algo, pues dicen, no lo cumplo, no por las circunstancias, ¿no? Sino porque creo que es mejor para España. No, es mejor para ti, por lo que yo estaba diciendo.
Aquí no hay una negociación, aquí hay una imposición. Una imposición. Sí, piensa lo mismo, Anun, esa imposición que pasa por la amnistía. Sí, ha sido muy, muy ilustrativa, ¿no? La pieza que hemos visto introductoria, porque usaba la palabra exigencias. Y es esa, la palabra es exigencias. Al final se está dilatando en el tiempo. No habrá elecciones, creo, igual en el mismo sentido que comentaba Álvaro, y simplemente va a ser un proceso un poquito más largo para simular al menos que hay un poco de tensión y de negociación, pero al final la palabra es exigencias y evidentemente está ahí la clave, la investidura. Ahí está la clave. Dani Navarro, ¿les saldrá bien otra vez a Pedro Sánchez la jugada? A ver, yo coincido con mis compañeros en el sentido de que creo que sí que va a haber un gobierno, creo que terminará habiendo un gobierno liderado por Sánchez, pero sí que creo que entra un poco esto dentro de la normalidad, de la negociación sobreactuada y teatralizada a la que nos tienen acostumbrados los políticos. Lo que tengo seguro claro es que el que no va a gobernar va a ser el señor Feijóo con el señor Abascal, pero no por culpa de Junts ni por culpa de la amnistía, sino porque el Partido Popular, que ha optado por ir de la mano de Vox en la mayoría de instituciones autonómicas o locales, ha convertido al Partido Popular en un paria político y ya no tiene ningún compañero de viaje con el que pactar. Si fuera otra la situación, pues igual estaríamos viendo ahora algún tipo de negociación por parte de la derecha, como hemos visto en otras ocasiones. Bueno, pues ahí está el argumento de Dani. Por cierto, hoy decíamos que han habido reacciones ante esas manifestaciones ultra que se están produciendo. ¿Cuáles? Enseguida escucharemos las declaraciones del presidente Álvaro. Ultras que, bueno, pues enseguida se unen, ¿no?, a armar lío, quizás sin saber por lo que se protesta, pregunto. No, yo creo que siempre se aprovecha unos pocos, aprovechan una manifestación de muchos para dinamitarla, ¿no? Eso lo hemos visto de forma habitual. Lo que pasa es que la concentración, las manifestaciones que han habido frente a las sedes de los partidos, del Partido Socialista más concretamente, bueno, discurrieron pues, de una forma normal, más allá de que cargos políticos, cargos públicos, en el caso de Valencia, insultaran y utilizaran, pues no sé, se contagiaran del resto y olvidaran que son cargos públicos. A mí eso me pareció muy sorprendente en la primera que hubo por parte de... Frente a la sede del Partido Socialista aquí en Valencia. Lo que ha pasado en Madrid, vamos a ver, en lo que ha pasado en Madrid, yo creo que ha habido falta de reacción por parte del Partido Popular en el mismo día que fue la primera manifestación donde se produjeron altercados, yo creo. Y eso no invalida que en el 2004 pues que los socialistas también fueran a protestar ante las sedes del Partido Popular. Pero yo creo que hay límites en la democracia, ¿no? Y los límites son el respeto, evidentemente en no apoyar en ningún caso a la violencia, ¿no? Y si no la condenas, indirectamente la estás apoyando. ¿Ha faltado esa contundencia de condena a los actos violentos que hemos visto en las últimas horas, Anun? Sí, sin duda, sin duda. Hay que condenar cualquier acto que se salga de la norma de convivencia común. Y es verdad que está dentro del contexto de polarización que vivimos en la actualidad. Pero es que polarizamos todo, polarizamos en el deporte, en la cultura, en la política, y entra dentro del contexto o de las reglas de juego actuales. Evidentemente que hay que condenarlo. Hay que poder, y tenemos el derecho, o tienen el derecho a manifestarse, pero luego hay que hacerlo con respeto y con moderación. En ese sentido habría que condenarlo contundentemente y es lo que falta en este momento, claro. Con preocupación se cuentan estas noticias, Dani, de estas manifestaciones ultra. Con preocupación y sobre todo viendo también la respuesta política, porque al principio las primeras imágenes de las primeras concentraciones de Esperanza Aguirre cortando la calle nos parecieron un poco hasta jocosas, yo lo voy a reconocer, pero luego hemos visto concentraciones mucho más preocupantes en las que el Partido Popular se ha ido poniendo de perfil. Y yo lo que creo es que... Que no coinciden con esas imágenes, quiero dejarlo claro. No, claro que no. No, por supuesto que no. Hablaremos. No, me estaba refiriendo a las concentraciones que han habido en las sedes del Partido Socialista, donde hemos oído, pues bueno, cantos antidemocráticos y demás. Entonces, los partidos políticos, yo lo que creo que tienen que hacer es ensoñar en la democracia. Porque España ya no es una grande y libre como le gustarían a algunos. España es un estado plural.
y de la realidad que se refleja en el Congreso con Junts, con RC, con Teruel Existe, Coalición Canaria, es la España que toca ahora. Es que ya no va esto de PP y PSOE. Entonces, la gente tiene que entender el proceso en el que nos encontramos. Yo sé que no queda estético el tema de la amnistía, el tema de la perdona de deuda y sobre todo en el momento, pero la gente tiene que entender que la historia va a fases y este es un momento de la historia que nos ha tocado vivir. Pero aunque sea así, en las manifestaciones, el bloque fundamental son gente pacífica que se manifiesta porque no está de acuerdo que haya un pacto de gobierno con un prófugo, porque no está de acuerdo que haya un pacto de gobierno con una expresidenta del Parlamento catalán que está condenada por malversación, que no está de acuerdo con una persona que en estos momentos fue un expreso, ¿no? No están de acuerdo con ello, ¿no? Y que se está negociando en Bruselas, como decías tú anteriormente. Claro, es que no estamos hablando de la presidencia de la Unión Europea, es que, ni de un comisario. Es decir, estamos batallando los 27 porque hay un comisario español. No, no. Estamos batallando porque haya un presidente. Y no lo hacemos en Barcelona, no lo hacemos en Vigo, no lo hacemos en Valencia, lo hacemos en Bruselas. Eso es una anomalía. Porque todo este proceso es un disparate. Es una auténtica anomalía. Así es, anomalía es el proceso de negociación. Hablábamos de las reacciones que habían habido en la Comunidad Valenciana en torno a esas manifestaciones ultra en las últimas horas. Así se expresaba el presidente de la Generalitat, Carles Mazón. Cualquier clase de protesta, por legítima y comprensible que sea, no puede convertirse en un ejercicio de violencia. Cuando esto sucede, la razón que asiste a las protestas se pierde. Los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a quien desde la pluralidad política trata de ejercer la protesta sensata y sentida, además de firme o contundente. La firmeza, señoras y señores, no está reñida con la moderación. Que a nadie le quepa duda que protestaremos donde haga falta y lo haremos a la luz del día. Y si es de noche, no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas. Ahí están las declaraciones de Mazón. Condena la violencia, pero deja claro que van a seguir protestando por lo que no están de acuerdo. Utilizando esa frase, lo haremos sin bengalas, ni capuchas, ni pasamontañas. Claro, está marcando distancias, ¿no? Sí. Con el derecho a manifestarse y el derecho a la protesta, ¿no? Pero marcando la distancia con la polémica y con los disturbios, que son lo que es la clave. De todos modos, en la partida, ¿no? En la partida o en la obra de teatro en la que estamos disputando, yo creo que cada cual tiene su rol muy asignado, ¿no? El rol del Partido Socialista, el rol del Partido Popular, el rol de Vox, y cada cual sabe cuál es su público objetivo, cuál es su target y qué posición debe mantener. Así que esta condena está muy bien, debería ser general de todos. ¿Llega luego, tarde? Pregunto, Álvaro. Bueno, yo creo que ante ciertas críticas al Partido Popular, pues hoy sí que es verdad que ha enderucido, ha hecho un mensaje más duro, eso sí, o más concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente Moreno Bonilla, el presidente andaluz, decía, bueno, hay que ir a por aquellos que están provocando altercados, hay que juzgarlos y hay que condenarlos, ¿no? Y no hay que amnistiarlos, ¿no? Porque claro, estaba haciendo la comparación con lo que pasó en Barcelona, donde evidentemente ha habido varios condenados y gente que entró en la cárcel, y ahora, bueno, vamos a pasar esa parte de la página de la historia. Ahora hay que quitarla, que es lo realmente llamativo. No es que entendamos que en base a una serie de medidas pues podemos hacer una lectura diferente. No, no, no. Lo que se nos pide ahora es decir, eso no existió. Quitamos, borramos esa parte de la historia y no se estudia. ¿Se ve así, Dani, como el planteamiento de Álvaro, quitar esa hoja para perdonar? A ver, es que esta no es la primera amnistía que se ha producido en España. Quiero decir, en la crisis económica, la más reciente, el señor Mariano Rajoy amnistió a más de 30.000 personas
no era un conflicto político, pero es dinero que no llegó a sanidad, a educación, y que ahora con esto de la amnistía parece que nos va a tocar pagarlo a todos. Como si esa amnistía lo hubiese pagado Soraya Sáez de Santa María Escote. Quiero decir, pues evidentemente es que esto es un conflicto político que jamás tendría que haber terminado en los tribunales. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía que haber acabado en los tribunales cuando uno comete un delito? Porque son los tribunales los que juzgan, no son las Cortes, ¿no? Es evidente que hay un cierto sector de la política que tiene interés en que el tema de Cataluña se siga jaleando, que continúe el proceso de conflicto. Yo, como español, agradezco encender la tele y no estar 24 horas hablando de Cataluña como pasaba en 2015, 2016, 2017. Yo considero, evidentemente es mi opinión, que tenemos que ir a esa situación más desinflamada, que es en la que creo que estamos. A costa de lo que sea, Dani. No a costa de lo que sea, a costa de sentarse a hablar, de sentarse a escuchar y de entender la realidad política de este país. Hemos visto al señor Carlos Mazón perdiendo disculpas. Faltaría más, es el presidente de todos los valencianos. Pero no hemos oído hablar a Vox sobre este tema y tenemos una vicepresidencia de diferentes consellers, porque Vox se está encargando de jalear en este conflicto. Se está encargando de jalear porque saca mucho rédito político de esto. ¿Es cierto, Anu? Es que es lo que yo intentaba decir, que son actores dentro de una misma obra. Cada uno con su rol, ¿no? Cada uno con su rol, evidentemente. El PP de distanciarse de estas manifestaciones un poquito más alteradas, ¿no?, de tono, y el Vox sabe perfectamente cuál es su público objetivo. Y también, por lo que decía Dani, creo que es importante hacer la distinción entre lo que es partido y lo que es institución. Porque a nivel de partido puedes permitir determinadas cosas, y a nivel institucional, porque estamos hablando también de condonación de deuda y estamos hablando de financiación. Quizás si sale adelante las instituciones valencianas, esa será, digamos, el criterio quirúrgico al que se tendrán que acoger, a la igualdad, independientemente que desde el punto de vista del partido, el tema de la amnistía y demás, que no estoy de acuerdo con Dani absolutamente, sea ya más de partido, ¿no? Hay como dos esferas para mí claramente diferenciadas, lo que es partido y lo que es institución. Y a nivel de partido cada cual puede hacer lo que considere, pero a nivel de institución se ve también al territorio en el que está gobernando. Totalmente. Hablando de Vox, por el argumento que utilizaba Dani, esta semana Vox ha impedido una declaración del Scorch contra las protestas en las sedes socialistas. Álvaro, el PSOE reclamaba que se pararan los discursos de odio contra los partidos políticos democráticos y el PP pidió que se detuvieran a los agresores y nunca sean amnistiados. Llega también la crispación al Corts Valencianes. Llega las Corts, llega al Senado, que tampoco el Partido Socialista ha querido aprobar. Y a mí me parece un texto bastante correcto, ¿no? No ha querido aprobarlo, ¿no? La radicalización de la política, y luego lo que no podemos comparar es una condonación fiscal de lo que es un intento de golpe. Yo creo que son cosas absolutamente diferentes. Que hay que dialogar, sí, pero el diálogo y la negociación es que tú cedes algo, yo también. Pero aquí ese no es el proceso, y además cuando nos afecta directamente a los valencianos. Claro, estamos viendo exigencias por parte de Esquerra Republicana, de Junts, ¿no? Claro, cuando te estaba hablando de una quita económica para una comunidad, la elevaremos al resto, ¿no? Claro, cuando están diciendo traspasen las cercanías, es que no estamos diciendo que los trenes que van de Madrid a Barcelona, estamos hablando de la red de Adif, que es la red estatal. Claro, estamos diciendo, no, la troceamos ahora, ¿ustedes qué vamos a hacer? Ahora banda más ancha para que los trenes cuando lleguen en territorio catalán bajemos y No, es que son temas muy complejos, que nos afectan absolutamente a todos y a nosotros como valencianos yo creo más. Enseguida pulsamos a Dani, que estaba pues en diferencia de opinión con Álvaro Llano en el tema de la amnistía, pero nos centramos en ese acto, la igualdad de todos los españoles, acto que se celebraba este fin de semana organizado por el Partido Popular en la ciudad de Valencia y en contra de la amnistía del Procés. Así hablaba en este acto Feijóo.
Esto no es una negociación, porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone. Tampoco es ninguna pluralidad, porque se ignora y se anula a cualquier catalán que piense diferente al independentismo. No es ninguna convivencia, porque se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a España. Y no es ninguna reconciliación, porque no hay ningún arrepentimiento. Y se exige que pidamos perdón los que cumplimos la ley. Esto es un disparate democrático, sin límite, sin antecedentes, un disparate democrático que no cabe en nuestro país. Porque no vamos a pasar una, repetimos, no vamos a pasar una. Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar una. Así lo dejaba claro, no vamos a pasar una, Álvaro, por cierto éxito de participación en este acto en Valencia. Sí, la verdad es que bueno, los organizadores hablaron de una cifra que posiblemente sea mayor, pero es evidente que las imágenes dicen lo que dicen y eso al final pues es un éxito, ¿no? Hablaba Feijóo de cumplir la ley. Imaginemos que estamos en un partido de fútbol y que de repente el árbitro cambia las normas. Claro, oiga, si antes del partido de fútbol usted me avisa, pues a lo mejor mi estrategia es diferente, ¿eh? O saco otro equipo, o el portero, pues le hago portero mosca, como decíamos antaño, ¿no? Claro, es lo que está pasando. Que claro, dice, a mí me parece muy bien que en unas elecciones uno va a votar sabiendo, oiga, mire, yo estoy a favor de la amnistía y voy a hacer todo lo posible por la amnistía. Pues entonces uno toma una decisión de votar esa formación o no votar. Pero si 4 días antes te dicen que está en contra, entiendes que se mantendrá su palabra, que no va a haber cambio de las reglas del juego cuando ya ha empezado el partido. Sí, ¿lo ve así Anun Ramírez? ¿Cambio de reglas del juego? Totalmente, y desde el punto de vista deportivo absolutamente de acuerdo. Es lo que tiene y lo que se está demorando, ¿no? Esta negociación, entre comillas, por exigencias, porque al final es ni siquiera... Cerdán, que es el número 3, que está en Bruselas, se ha tenido que ir a comprar ropa. Estoy preocupado. Se ha quedado sin ropa. Se ha quedado sin ropa, Porque sí. va a salir incluso de árbitro ahora. El maletín era pequeño, entonces dice, pues que hace frío, oye, que yo ya pensaba que íbamos a firmar, claro. Y todavía no, se alarga es que, claro, son puntos de partida que si los tienes claros, adelante, pero es que es todo sobre la marcha. Y además, acordando cuestiones que ni de lejos te planteabas antes de las elecciones. La pregunta sería también cómo le está pasando factura al liderazgo de Pedro Sánchez, todo este proceso de investidura y las críticas a la amnistía. Dani, si hubieran elecciones, ¿se repetiría el mismo escenario político? ¿O no jugamos a política jugar, pero ni del palo, porque yo además estas cosas no las suelo acertar. En cualquier caso, llamar a lo que hemos visto, por ejemplo, en las Torres de Serrano, llamar manifestación masiva a eso, quiero decir que tampoco era el Mestalla, quiero decir que esa zona no es muy grande, pero bueno, es cierto que hay gente saliendo a la calle por un asunto que es de importancia de primer orden. Quiero retomar lo que me había comentado antes Álvaro, que ha hecho una reflexión como que no se puede comparar la amnistía económica que se hizo durante la crisis con la que se va a plantear ahora, pero la podemos plantear también, si queréis retrotraernos a la del 77, cuando se amnistió a Manuel Fraga por delitos de sangre. Es que igual el Partido Popular no existiría si no se hubiese hecho esa amnistía. ¿Y por qué me parece importante? Porque también eran un conflicto político. Y los conflictos políticos no deberían tratarse en los tribunales, porque los tribunales no están para hacer política, están para hacer justicia. A ver, hablaba al principio del valor de las palabras. Manuel Fraga no tuvo una amnistía por delitos de sangre. No fue así. No fue así. Sí. Evidentemente que él participó de un régimen, pero claro, evidentemente, si tú condenas a todos los del régimen en esos momentos, claro, que aparte, delito de sangre es que alguien ha hecho algo, no que ha colaborado, para entendernos, que tampoco es eso.
Bueno, pues pero que ahí hay un matiz, ¿no? queda claro el matiz ahí de Álvaro en torno al argumento de Dani. Dejamos... No quiero decir la Praga, ojo, No, que sí, a mí vamos, me parece muy bien. Quiero decir que había podía haber cierta sospecha sobre o una comparación con esta amnistía que fue muy importante y fue trascendental también para el momento político que teníamos que vivir. Y luego se hablaba mucho de términos de igualdad, de lo que supone la amnistía y la condenación de la deuda y tal. Al final es tan fácil y tan sencillo como decir, ¿igualdad qué es? Lo mismo para todos, quiero decir, ¿es igualdad que los cántabros reciban 600 euros más por habitante? Quiero decir, es que hay una deuda que se ha generado por el sistema de financiación, que los valencianos lo tenemos claro, y el tema de Adif, pues Adif, no es que pase la tarjeta a la señora Ayuso y pague las carreteras, es que las vías de trenes, que las pagamos entre todos. Entonces, pues, en cierta parte, y si el sistema de trenes... los catalanes consideran que se tienen que mejorar. Nosotros, cierta parte política también de la Comunidad Valenciana, reivindican que el servicio de cercanías, por ejemplo, lo gestionemos nosotros. Entonces, eso son cosas que yo considero entendibles y que están encima de la mesa. Bueno, yo en principio, esa cesión de las cercanías, si no te dan el dinero, no lo hagas, ¿eh? Es decir, yo recomiendo al gobierno valenciano que si no te dan, y además yo pongo en duda que porque lo gestione una comunidad sea mejor o peor. Aquí hay un problema ya de antiguo, de que la red está obsoleta, que los trenes están obsoletos, de que hace falta mucha tecnología, ¿no? El sistema que tienen de transporte los catalanes pues tiene los mismos problemas los que ellos gestionan que puede tener otras comunidades. Bueno, pues dejamos ahí el tema de la amnistía, de esas exigencias que se están pidiendo desde Bruselas y esa cuenta atrás para el 27 de noviembre, fecha última para llevar a cabo el debate de investidura de Pedro Sánchez. Nos centramos en la política local y esta semana nos sorprendía el titular, o igual no, de que Joan Ribó dimitía como portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Anun. Yo creo que se veía venir después del resultado electoral y Joan Ribó da un paso atrás. Sí, yo creo que no solo por el resultado electoral, también por el funcionamiento propio del partido, ¿no? Ha sido como una transición tranquila. Sí. Después de 8 años, Ribó ha decidido que daba el paso atrás, pero también es cierto que este tránsito o este relevo, ¿no? que ha tomado Papi Robles, en este caso, creo que era esperable. Lo único que no teníamos fecha, pero era para hacer esa transición tranquila. Y de hecho, dentro del Compromís, ¿no? Que es la amalgama con las distintas, con MES, que es el antiguo Bloc, con Iniciativa y con Els Verds, en este momento MES es portavoz en las distintas instituciones, ¿no? Y con lo cual yo creo que era el tránsito normal, pero que se ha querido hacer de manera relajada y tranquila, dentro de que ya era esperada por prácticamente por el mundo periodístico esta dimisión como portavoz de Compromís. La duda está si dejará el acta de concejal, ya ha anunciado que probablemente lo haga. Dani Navarro se esperaba. También es verdad que Compromís no atraviesa su mejor momento político. No por las elecciones, sino por las guerras internas dentro. Yo creo que, de hecho, Joan Ribó ya no se tendría que haber presentado a las últimas elecciones como candidato. Y él no quería, además. Él estuvo jugando durante meses al gato y al ratón. O sea, sí, pero no, pero estoy mayor, pero me veo con fuerzas porque hay determinados proyectos que sí que quiero que se terminen. Entonces, bueno, yo creo que dar un paso de perfil, porque de momento el escaño el acta no lo va a rechazar, pero bueno, entra un poco dentro de asumir que ya hay otro momento y que hay que dar paso a caras nuevas. Lo que pasa es que en el momento de las elecciones pues había una ausencia de poder ahí, de líderes claros, porque también con el lío de Mónica Oltra, habiendo entrado Valdovía al Scorch, desde luego no está en su momento más álgido y al final es un momento muy importante porque es ahora también cuando vamos a definir quién es el que va a llevar el liderazgo en el tema de la oposición. Y hasta que Compromís no tenga claro el papel que tiene que hacer, lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado. Papi Robles será la nueva portavoz, tomará posiciones de cara a 2027. Previsiblemente Compromís no está en su mejor momento. Álvaro Razo. No, Compromís tiene además... al margen de los problemas internos, la bronca que ha habido por el senador, ¿no? El propio pacto, donde
de alguna manera el papel de Compromís es nulo, ¿no? Por lo menos el bloque nacionalista gallego pues exige, ¿no? Aquí se conforma con cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en la formación nacionalista pues tienen serios problemas. Decíais bien que Joan Ribó no tenía interés de volverse a presentar. Y no lo tenía porque si hubiera tenido ilusión, no hubiera dudado, hubiera dicho, tengo una gestión, creo que es una gestión brillante, voy a repetir, ¿no? Fue forzado por el partido porque, lógicamente, pues estaba bien valorado. Era la figura de consenso, ¿no? Como no adscrito, sí, está ahí. Sí. Otra cosa es la gestión, bueno, pero yo creo que la valoración siempre ha salido bien de Joan Ribó. Él, haciendo broma, decía que no quería ser Biden, ¿no? Es decir, pues, y a mí lo que creo que los políticos deberían de volver a replantearse es el tema de la limitación de mandatos. Yo sé que eso es antiguo, Alguno lo cumplió, lo dijo y lo cumplió, ¿no? Pero me da la impresión de que el no limitar mandatos hace que muchos políticos se lo tomen como una profesión. Y para seguir, pues tienen que ceder y dar cosas, o hacer cosas. Yo creo que es un problema. Bueno, pues ahí está la figura de Joan Ribó, que marcó, yo creo, una época en Compromís, dimite como portavoz, veremos si deja ese acta de concejal. El próximo viernes, lo anunciaba precisamente también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se va a aprobar el decreto ley de derogación de la tasa turística. Una ley, recordemos, que tenía prevista su entrada en vigor precisamente ahora, a fin de año. Anun, ¿cómo se valora este anuncio que ya se esperaba también porque era una promesa electoral? Era una promesa y era una medida que estaba clara, ¿no? Con la victoria del Partido Popular, pero de hecho es una medida que llama la atención, porque se aprobó a regañadientes, con una propuesta de demora de 1 año y además que los municipios pudieran decidir, con lo cual era como, sobre todo por parte del Partido Socialista, ¿no? Yo no doy mi apoyo, pero tampoco me desmarco. Es decir, quizás por la presión de sus socios de gobierno, claro, que decidan cada municipio, ¿no? Entonces es como... sí, pero no. Sí, pero no. Y claro, no estaba clara y después de 1 año tenía que entrar en vigor ahora, en diciembre. Es una propuesta de estas que harán historia también, de estas que nunca llegan a aplicarse. Y mira que se habló habló durante... durante... a Dani, ¿no? Sí. De la que nunca llega a aplicarse, pero bueno, que ahí estaba y la verdad es que ha sido un poco pintoresca. Pintoresca y que ha acaparado también muchos titulares de prensa, tasa turística sí, tasa turística no. Recordamos esas declaraciones de Francesco Lomer, incluso diciendo que dimitía de su cargo si se aprobaba esa tasa turística, Dani. Pero no dimitió. Pero no se aprobó. Bueno, se aprobó, sí, otra cosa, su aplicación. Se aprobó sin aplicarse. Quiero decir, era un empastre más de los que el Botanic nos tenía acostumbrados por las desavenencias entre el PSOE y Compromís, que es uno de los motivos también por los que pues ahora ya no siguen gobernando. A mí, en principio, que decir, lo que hay que valorar de esto es que era lo esperado, de hecho era una de las grandes promesas. Creo que todos nos recordamos aquel cartel rojo de Stop Tasa Turística que Carlos Mazón llevaba paseando a cada acto. Y que también iba mucho en la línea de la nueva consellera Nuria Montes, que además viene del sector turístico y que también han rechazado siempre esta tasa. No obstante, yo soy una persona que no soy... Habría que hacer una reflexión, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este fin de semana, que me he ido del puente de noviembre a Roma, me han tocado pagar 40 euros de tasas por los días que he estado. Y en verano me fui a Nueva York y pagué $300 por... ¿Qué te envidio, Dani? 300, no. O sea, Roma, Nueva York... Álvaro, tú también has viajado, también yo no como él. Pagué $300 en tasas, que eso sí que es una buena cantidad. Lo que quiero decir es que no he dejado de viajar por las tasas turísticas. Y la tasa turística que además se planteaba aquí era una cosa muy baja. Simbólica, es verdad que generan el impacto turístico, el impacto económico del turismo en la Comunidad Valenciana es muy grande, pero también, y eso es así, genera un determinado gasto que, bueno, está bien que en parte lo paguemos entre todos, pero es que, por ejemplo, mi abuela, que es pensionista, no sale beneficiada del sector turístico. Claro. Entonces, pues oye, también está bien que se pague un poquito, de 0,50 a €1, que no va a hacer que todos los británicos se vayan a ir a Egipto a hacer turismo. Eso es verdad. Yo ahí comparto la opinión de Dani. Álvaro,
Tasa turística sí, tasa turística no. Bueno, aquí hubo una utilización política muy rentable, ¿vale? Sobre todo para el Partido Popular, ¿no? Porque contaba con el apoyo del sector de la hostelería y afines, claro. Entonces, ahí ya tenía. Y el PSOE estaba atrapado ideológicamente, ellos sí que querían, pero sabían que eso les perjudicaba. Entonces, claro, resultaba bastante ridículo el aprobar algo y decir, pero yo no lo aplico. Esto parece poco serio, ¿no? ¿Qué ayuntamientos iban a aplicar la tasa turística? Aunque Valencia tuviera un alcalde de Compromís, y el PSOE decía que no iba a apoyar esa medida. Entonces, yo estoy a favor de la tasa turística si se hace bien. Si se hace bien. Y evidentemente en arreglo también a lo que es nuestro mercado. Aplicar en ciertos hoteles altos, para entenderlo, y sobre todo el tener muy claro que ese dinero se destina a lo que hay que destinar. Es decir, no que... Claro, porque aquí la diferencia entre impuesto y tasa, ¿no? Es decir, ese dinero que se recauda tiene que servir para mejorar todo aquello que va vinculado al turismo, ¿no? Pero yo sí que creo que es estudiable el tener una tasa, porque además las grandes ciudades europeas lo hacen, y yo creo que también se puede limitar para algunos municipios y para otros no, ¿vale? Y para, a lo mejor, a un cierto sector de la hostelería, que uno que va a un hotel de 5 estrellas que le paga una tasa turística a lo mejor de 1,5 euros, me da la impresión de que es un se lo ajuste puede. fino el que hay que hacer, una segmentación muy clara y hay que afinar. Vamos a ver las declaraciones, lo que decía el presidente Carlos Mazón, un anuncio que realizaba, por cierto, en Londres en la Feria de Turismo. No está preparado ese corte de Carlos Mazón en cuanto a la tasa turística, pero sí, vamos a escucharlo. En el orden del día de este viernes, en Valencia, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobará el proyecto para la derogación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana. Hemos iniciado el proceso oficialmente desde aquí, desde Londres, diciéndoles a más de 2 millones de turistas británicos, 2,2 que han venido este último año y casi 2,5 millones de turistas británicos que esperamos de cara al año que viene, que no nos molestan, que no tienen que pagar por molestarnos, que son bienvenidos. Esta absurda ley de la mal llamada tasa turística, porque lo que era, ya podemos hablar de ella en pasado, era un impuesto al turismo, un impuesto al simple hecho de venir a visitarnos, un impuesto, una traba, un lastre, un palo en la rueda a nuestra competitividad. La Comunitat Valenciana será turística y será abierta y será hospitalaria, y en la búsqueda de la felicidad, porque lo más cercano a la búsqueda de la felicidad es la industria del turismo, que es la industria de la felicidad, campa a sus anchas en la Comunitat Valenciana. Ahí estaban las declaraciones, Sanun. La industria de la felicidad, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. No, bueno, pero eso creo que lo ha cogido de alguien. Sí, se ha robado con Economir. Sí, pero es lo que decía Álvaro, ahí está mezclado el concepto de tasa e impuesto. Y en ese sentido es verdad que los británicos no van a dejar de venir porque tengan unos céntimos más en cualquier alojamiento, pero la necesidad del ajuste fino, en su caso, de la tasa turística es fundamental. No lo podemos poner solo para ciertas nacionalidades, ¿eh? No. Ojo, ¿eh? Claro. No me decir, no, los españoles lo pagan. El resto... La definición yo creo que tiene que ir más. No es lo mismo una pequeña casa rural de una familia que una mole de 200 bloques de edificios enfrente de la Costa del Sol. Y no dejará tampoco a elección de los municipios, ¿no? Como se había, que apuntaba anteriormente. Claro, es que esto que había era dejado como Beto sí, pero Botanic. no. Y eso era el ajuste fino es necesario en el caso de que se implemente, pero que lo decida el municipio no puede ser. No puede ser. Bueno, pues ahí está también esa tasa turística el viernes. En un pleno especial se derogará esa ley que iba a entrar en vigor a finales de año. Han sido unas mañanas y tardes intensas, lo está haciendo también hoy en les Corts Valencianes con la comparecencia de los consellers. Hablamos de los presupuestos. Álvaro Errazú, los primeros de Carlos Mazón como presidente autonómico, Partido Popular y Vox como socio de gobierno. ¿Cómo se valoran en líneas generales los presupuestos? Bueno, cuando los anteriores gobiernos aprobaban los presupuestos siempre utilizaban la misma
la misma tonadilla, ¿no? Decían que eran sociales, ¿no? Estos también son sociales, es decir, desde el momento que una gran parte del presupuesto, de esos casi 30.000 millones, no sé quién me llama, disculpa, van sobre todo a sanidad, a bienestar social y a educación, pues hombre, luego ya podemos mirar con lupa y si alguien se enfada porque a lo mejor a entidades catalanistas no les llega el dinero. Al final, en los presupuestos lo más importante es que se cumplan y nunca se cumplen. Cuando tienes las inversiones a un nivel muy bajo, los presupuestos es como si no hubieran servido de nada. Es decir, si tú dices que vas a invertir el 30% de ese dinero y no lo haces, hay un fraude. Hay un fraude en el tema de las inversiones y eso es fundamental. Anun Ramírez, nos daría para mucho el tema de presupuestos, dónde se destina más, qué se carga más, pero en líneas generales, ¿qué podemos decir de estos primeros presupuestos? Yo estoy con Álvaro, yo diría que son unos presupuestos a priori, no he leído las partidas que comentaba, que siempre hay personas que analizan y que focalizan su atención en determinadas partidas muy concretas. A priori, las 3 partidas que tienen más alcance social me parecen unos presupuestos correctos. Evidentemente hay disminuciones en determinadas áreas, como en Hacienda, en Cultura, en Medio Ambiente e Innovación, que ahí están las reducciones, y hay una subida ligera en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Si un presupuesto se vende por estas 3 partidas últimas, es un presupuesto correcto, porque es algo que atiende a la ciudadanía y, sobre todo, en este sentido, es lo que decía Álvaro. Dime que has presupuestado esto, pero cúmplelo. Porque luego al final el presupuesto es para cumplirlo, no solamente para que cuadre, para que no haya déficit, para que los ingresos y los gastos se cumplan también con Bruselas. Hay que ejecutarlos y hay que hacerlos. Y siempre que tenga medidas sociales. Y es algo que pasa en muchos gobiernos, lo de no ejecutar los presupuestos, Álvaro. Es más generalizado este. Eso es la gran falacia. Es verdad que no se ejecutan, pero cuando una cosa no está ejecutada, se supone que al próximo presupuesto es la partida que no se llega a gastar, se va a gastar al año siguiente. Quiero decir que tampoco el tema de la ejecución es lo vital. Yo creo que al principio, cuando antes de presentar los presupuestos, Carlos Mazón dijo que iban a ser unos presupuestos duros, la mayoría de los que estábamos escuchando aquello nos queríamos llevar las manos a la cabeza, sobre todo porque venía de decir que, bueno, que revolución fiscal, que si vamos a bajar los impuestos, y luego nos dice eso antes de presentarlos. Pues luego es verdad que coincido con ambos en que son unos presupuestos que van un poco en la línea de lo que se podía esperar, y que además se hace en una situación bastante concreta, que es el aumento del coste de la deuda, que tenemos un gobierno en funciones, y el descenso de fondos europeos, y eso son 3 cosas que se tienen que tener claras. Y luego, pues que también, ahora que es lo que toca, pues echar la culpa al gobierno anterior, que entra un poco dentro del juego político, pero hay que tener en cuenta que lo de la herencia dejará de ser un argumento dentro de muy poco. Y ya cuando te pones a analizar, es verdad que sube el presupuesto en sanidad, pero es cierto que, bueno, ahora vamos a asumir la gestión de 2 hospitales que antes no gestionábamos. Y en el tema de educación es principalmente lo que me preocupa, y también pues determinadas formaciones han señalado el plan EIFICAN y determinados colegios que estaban previstos para los próximos años, que el dinero no queda muy bien claro de dónde va a salir. No obstante, en puntos a favor, para que no se me diga, me gusta mucho en el tema de reducción de impuestos, todo el tema que se ha puesto para que la renta la gente se pueda desgravar cosas como la salud mental, el gimnasio, cosas relacionadas pues con la salud, y las gafas y cosas así que no las teníamos. Así que eso ha sido un punto a favor, y también en el tema del ITP para los jóvenes, la vivienda, porque somos los que peor lo estamos pasando con el tema de las viviendas, y toda facilidad que nos pongan, mejor. Bienvenida sea. Álvaro. Bueno, pero las ayudas a la vivienda, y lo hemos comprobado con el presupuesto actual, que al final hay por encima de peticiones de lo que está presupuestado. Claro, resulta muy decepcionante. Es goloso, claro. No, pero además resulta decepcionante que uno confíe ya que me va a llegar esto y dicen, no, es que no ha llegado el dinero. Bueno. Y luego, en los presupuestos lo que se hace siempre es, y esta es la trampa de siempre,
el Estado, el Gobierno central nos va a transferir no sé cuánto dinero, que son ingresos ficticios. Partidas ficticias que ya hizo el Botanic y lo vuelve a hacer también el presidente Carlos Mazón. Vamos a ver, Pregunto. hay una partida muy clara que no, que la han quitado. La han quitado. ¿Vale? Se la han Partidas quitado. ficticias, sí. Otra cosa es que, evidentemente, hacer un presupuesto sin todavía tener claro... ¿Qué va a pasar con esa infrafinanciación? Exacto. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a lo que pasa. Bueno. Siempre estamos con esto, esta infrafinanciación. No se puede prever que vas a ingresar 1.000, 2.000 millones y que no lleguen. Por eso porque si no, luego las cuentas no salen. Totalmente. Claro. Deben ser unos presupuestos realistas, ¿lo son, Anu? En principio Quitando por esa partida ¿no? En principio parecen correctos, pero luego faltará saber con detalle cómo se ejecutan. A mí me importa. Y sobre todo la bajada de la presión fiscal, que era también otra de las promesas y de las pancartas del Partido Popular en campaña, Álvaro. Sí. Esto se ha cumplido. Se ha cumplido en parte. Evidentemente, toda la presión fiscal y todas las promesas no van a ser en este presupuesto, irá de una forma gradual. Dani decía el tema de la deuda. A mí eso sí que me preocupa. A no ser que tengamos una amnistía de deuda. Y entonces ya sería maravilloso. Dicho, que nos toca una parte, si se la toca. Es la parte del FLA, que serían 10.000 millones. Nosotros tenemos 50 y pico mil millones de deuda, que es una auténtica barbaridad. Es decir, que está, si el presupuesto no llega a 30.000, te das cuenta, 50.000 millones de deuda, lo que es eso. Eso es una hipoteca muy, muy complicada, ¿no? Pero esa hipoteca es porque no estamos financiados como deberíamos de estarlo. Es decir, no tenemos la suerte que tiene el País Vasco, por ejemplo, o tiene Navarra, o tienen otras comunidades autónomas, donde el sistema les beneficia. A nosotros el sistema nos perjudica. Estamos reclamando dinero de aquellos que veranean en la Comunidad Valenciana y utilizan nuestros servicios sanitarios. Que eso hay que pagarlo. Pues no nos lo pagan. Donde voy es que hay que seguir siendo muy contundente, porque no nos dan no lo que nos merecemos, sino lo que están obligados a darnos. De ahí esa igualdad que reclamamos. Bueno, que seguiríamos hablando horas y horas con nuestros invitados. Voy a hacer una ronda final porque son muchos los temas que hemos comentado, especialmente pendientes de esas manifestaciones ultra en contra de la amnistía, de esas negociaciones que se están realizando en Bruselas y también muy pendientes de lo que pasa en les Corts Valencianas estos días. Dani Navarro, CEO del periódico de aquí, ¿cuál sería su titular final de la noche? Pues el titular final de la noche es que yo quiero que haya gobierno, pero ya. Quiero que haya gobierno en las mejores condiciones, que sé que para mucha gente en estos momentos es todavía difícil de entender que se tengan que negociar según qué cosas, pero creo que es un momento muy importante y del que creo que, como hemos comentado antes con el tema de la deuda, que igual sirve para poner sobre la mesa problemas que tenemos todos y que durante 50 años el Partido Socialista y el Partido Popular no se han preocupado en resolver. Entonces, si de que Pedro Sánchez y el señor Puigdemont se sienten a hacer las paces y lleguen a un acuerdo, acaba llegando, que se nos perdone la deuda y que se transforme el sistema de financiación, yo con eso me doy más que por resuelto. Por resuelto. Gracias, Dani Navarro. Todo un lujo tenerte con nosotros, CEO del periódico de aquí. Anu Ramírez, su titular final sería... Coincido con Dani absolutamente, que deje ya que se resuelva esta incertidumbre, porque nos tiene a todos en vilo, y que se resuelva de la mejor manera posible. No a costa de cualquier cosa, y que todo el mundo tenga derecho a reivindicar lo que considere, pero sin conflictos, de manera respetuosa y educada. Venga, pues muchas gracias también, vicedecana de periodismo de la Cardenal Herrera CEU, Anu Ramírez. Buenas tardes. Álvaro Razú. Pues yo un titular quizá menos optimista, ¿no? Y mezclo lo que estamos hablando de presupuestos con la investidura. Si la tarta es la que es, y va a haber una comunidad autónoma que se va a llevar más trozo de la tarta, a nosotros vamos a tener menos trozo de la tarta. Es decir, va a haber más desigualdad. No solo para la Comunidad Valenciana, sino para el resto de comunidades. Bueno, pues gracias también, Álvaro Razú, delegado de Diario de la Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria. No se vayan porque regresamos. Mucho que preguntar. Comparecía ayer en les Corts Valencianes para explicar su presupuesto en las áreas que ella dirige: educación, universidades y empleo. Hoy nos visita el conseller José Antonio Rovira. En unos momentos con nosotros hasta ahora mismo.